parte del primer componente formativo voy a estar explicando algunos temas relacionados y pues que de esa forma ustedes puedan seguir precisamente esos contenidos que que tenemos asignados para esta ocasión. Les recuerdo, en esta parte vamos a tener una serie de secciones, las cuales están disponibles desde el menú que pueden ver a la izquierda y también directamente acá en la parte derecha donde vamos a tener los contenidos. En la izquierda el panel de navegación nos va a indicar las fechas de las actividades, por ejemplo, y nos va a indicar las secciones en general y los contenidos los vamos a ver al lado derecho de la pantalla. La primera sección que tenemos acá es la de anuncios. En anuncios ustedes van a ver todas las novedades del curso, estén pendientes de cuando ingresen, mirar qué ha habido de nuevo, saber cómo ha avanzado todo. Allí voy explicando cuestiones relacionadas con fechas, eventos o cambios importantes en el curso y también retroalimentación general de aquellos detalles más relevantes que pueden servirle a todos, obviamente, para mejorar su nivel y para seguir practicando cada vez más. También tenemos en este caso lo que es la información general, donde ustedes van a poder encontrar lo que es la información del programa, les va a explicar una presentación, justificación de cómo está diseñado el curso, cuáles son las habilidades que se tienen en cuenta en este caso y que se busca desarrollar en ustedes. Tenemos también la biblioteca Sena, la cual, pues bueno, es un enlace para que ustedes vean el recurso precisamente disponible en las distintas regionales. Les recuerdo en este caso que el SENA tiene presencia, pues, en básicamente todos los departamentos del país, por lo cual, pues, es muy probable que si hay algún recurso, no solamente de inglés, sino en general, pues pueda estar disponible y ustedes puedan acceder a él como estudiantes del SENA que son en este caso. También aparece la parte de documentos de interés, por si ustedes quieren observarla. Básicamente vamos a tener una explicación sobre lo que es la plataforma Sena Sofía Plus, que es donde se gestionan los cursos tanto presenciales como virtuales, una guía para el uso de los foros. Allí aparece el reglamento, derechos, deberes de ustedes como aprendices. También les va a explicar para que recuerden cómo se descarga el certificado y pues allí van a tener una guía para el manejo de la plataforma por si de pronto tienen ustedes el interés de mirar más en detalle justamente la parte de las distintas herramientas que tenemos disponibles. Igual, yo les voy a estar explicando cuáles son los contenidos, secciones que se van a trabajar y en cada caso una breve explicación acerca de qué se va a manejar y cómo se hace. Lo último en la sección es el foro de dudas. Para el foro de dudas tenemos en esta parte eh, una herramienta en la cual ustedes pueden participar de manera asincrónica. Recuerden que si en cualquier momento se presenta una duda, no importa el día, la hora, ustedes pueden entrar, le dan a añadir un nuevo tema, pueden hacerlo en inglés o en español, según ustedes consideren. Realizan su pregunta y yo voy a estar pendiente para responderles. Les recuerdo que en mi caso, yo ingreso de lunes a viernes, en ocasiones los fines de semana, dependiendo cómo esté el curso, y pues allí doy la asistencia relacionada en esa parte. Cualquier pregunta y ya obviamente estaré muy pendiente a darles la asistencia dentro de los horarios que estén en lo razonable. Tenemos también la sección del cronograma. Aquí es muy importante que le demos un vistazo a las fechas. Les recuerdo, vamos a tener en este curso las actividades, ya están habilitadas todas. Iniciaron el día 25 de julio y vamos a tener actividades hasta el día 24 de agosto. De esa forma ustedes pueden ir programando sus fechas para que estén pendientes con todo lo que tiene que ver con el cierre de curso.
En total vamos a tener para esta parte unas actividades iniciales. Ahora las vamos a mirar un poco en detalle. Tenemos tres componentes formativos. Cada uno de ellos les va a dejar un resultado de aprendizaje. Y de igual manera relacionado con ellos, cada una de estas semanas del curso va a tener una o más evidencias según como venga el caso. Para esta ocasión, una vez terminemos la explicación del componente formativo, les estaré confirmando justamente lo que tiene que ver con la primera de las evidencias. Recuerden que en esta parte todas las actividades y todos los componentes formativos que son para su estudio ya están habilitados. Solo es cuestión de que ustedes ingresen y empiecen a participar de acuerdo a su disponibilidad. En la parte de actividades iniciales tenemos lo que es la actualización de datos personales. Recuerden revisar su información, tipo, número de documento, nombre. Allí les explica cómo pueden actualizarlo en caso de necesitarlo. Tenemos también un diagnóstico de saberes previos, que es más que nada una breve consulta para mirar cómo está el perfil de los estudiantes. Es una prueba que en este caso no es calificable, así que no se preocupen, es solo para conocer precisamente los estudiantes que tenemos disponibles en los cursos y pues asegurarnos de mantener la mejora. La última parte es el foro social, similar a lo del foro de dudas. Es una herramienta sincrónica en la cual ustedes pueden ingresar, pueden conocer allí a sus compañeros de curso, instructor. Todo eso lo van a tener allí disponible y pues de esa manera pueden conocer con quienes comparten curso. Una sección muy importante, la que viene aquí debajo, que es la actividad de aprendizaje guía. En este caso, aquí como el nombre lo indica, va a estar todo su aprendizaje. Esta sección se divide en tres partes. Recuerden, la guía de aprendizaje es el documento que les va a indicar todo lo que tiene el curso, toda la presentación. Va a estar allí explicado cuáles son los objetivos de los componentes formativos que ustedes van a estudiar y también van a tener explicado allí cómo van a realizar cada una de las evidencias que ustedes van a tener para participar en el curso. Entonces, para que estén pendientes de cómo realizarlo y pues que de esa forma quede precisamente completado. Luego de la guía de aprendizaje vamos a tener lo que tiene que ver con los componentes formativos, los cuales son pues precisamente para su aprendizaje. Aquí aparecen los tres indicados. Ahorita, en un momento, cuando termine esta explicación, voy a mostrar el primero de ellos. Y luego debajo tienen las evidencias. Para este curso vamos a tener un total de 5 evidencias con las cuales se va a completar justamente su formación. Estas evidencias son las que les van a dar a ustedes la calificación para aprobar el curso. Y en la última de las secciones, que es la de sesiones en línea, vamos a tener, así como en el día de hoy, la sesión. Aquí van a poder observar precisamente lo que tiene que ver con los enlaces de acceso a la sesión. Estén pendientes a las fechas. Normalmente yo lo publico tanto en los anuncios como en la parte del cronograma, que ya están programadas las fechas, y en caso de cualquier cambio, ustedes van a ver en anuncios y también en su correo electrónico una actualización para que ustedes sepan qué fechas se van a manejar. También cuando ya terminen las sesiones, así como en este caso, ustedes llegan a necesitar volver a verla, van a tener aquí en la sección de grabaciones de sesiones en línea la grabación de las sesiones que vayamos teniendo a lo largo del curso. Bueno, ya habiendo seguido esta parte, vamos entonces a proceder con lo que tiene que ver con el primer componente formativo, el cual se llama The Things I Have Done and the Trips I Have Made. Para esta parte, para que ustedes lo observen, el componente formativo va a tener una sección de introducción, luego tiene unas secciones de contenido,
A la final hay una síntesis que resume todo lo que tenemos allí y una serie de actividades didácticas, las cuales ustedes pueden hacer sabiendo que lo que hay en el componente formativo es solo para su aprendizaje y no va a afectar su nota final en el curso. Así que pueden estar tranquilos por esa parte. Bueno, de momento vamos siguiendo entonces lo que tiene que ver justamente con este componente. Yo aquí les voy a compartir algunos contenidos, cosas que pueden ser de utilidad para ustedes, viendo justamente los temas que tenemos en esa parte. Bien, entonces lo que vamos a tener en general va a estar relacionado justamente con expresiones que pueden servir para hablar sobre vivencias, experiencias en viajes o en situaciones similares que hayan vivido, justamente hablar de actividades de ocio y vamos a mirar cuáles son las estructuras gramaticales y el vocabulario clave que ustedes van a necesitar en este caso. Entonces allí vamos a tener lo que es precisamente la explicación sobre el present perfect, cómo se utiliza. Vamos a estar observando expresiones de tiempo, conectores que son de mucha utilidad, vocabulario sobre viajes, actividades que podemos hacer y pues siempre haciendo una comparación con lo que ya conocemos sobre lo que tiene que ver con los tiempos pasados y pues de esa manera van a tener una facilidad a la hora de utilizar precisamente esta información. Pues bien, entonces tenemos acá, como les decía, precisamente viendo ya la temática, vamos a mirar el present perfect, mirar qué palabras clave pueden complementarles a ustedes a la hora de hablar de este tipo de experiencias, mirar la parte haciendo un poquito de recordatorio sobre lo que es verbos regulares y verbos irregulares. Vocabulario sobre viajes que lo vamos a estar viendo y pues obviamente haciendo el recordatorio a las actividades de práctica. Entonces, la primera de las temáticas que ustedes van a conseguir al momento de participar en el componente formativo va a ser el present perfect. El present perfect se encarga, pues aunque el nombre suena un poco digamos, curioso, como todo en los idiomas, la gramática a veces tiene más contenido que tenemos que observar de fondo. No es que nos vamos a enfocar justamente en la parte gramatical, pero sí recordar precisamente en casos como este, donde hay cosas que pueden funcionar un poco diferente en español y en inglés, es bueno hacer la comparación, ser conscientes de cómo decimos las cosas en español y justamente de esa forma hacer el contraste. Pero básicamente para hacer el resumen, vamos a estar hablando sobre actividades que de alguna manera tienen relación con el presente, que están conectadas con alguna actividad actual o con el momento actual o que tienen una cierta relevancia al día de hoy. En esto, nosotros, por la forma en cómo utilizamos el idioma español, podemos encontrar ciertas diferencias al momento de aplicar el present perfect. Por eso es que se hace esta explicación en esa parte. Básicamente, cuando van a utilizar esto para hablar de experiencias pasadas, el present perfect va a utilizar el verbo have como auxiliar en su forma básica. Ya saben que en tercera persona lo podemos utilizar con has. De igual manera va a llevar lo que es el participio pasado. De esto voy a compartirles después un recurso para dejarlo allí en el curso que ustedes pues lo puedan tener a la mano. Pero básicamente lo que tenemos es precisamente utilizar las fórmulas que siempre hemos llevado, lo que es sujeto, auxiliar, verbo y complemento, que es el mismo orden de ideas para todas las palabras que nosotros vamos viendo a lo largo del curso. Algunos ejemplos que nos van a mostrar que usualmente este uso del auxiliar have en este caso es muy cercano a lo que es el uso del verbo haber
en español. Si yo digo, I have visited Colombia 3 times, yo he visitado Colombia 3 veces. En esa parte es similar. She has traveled to 5 different countries. Ella ha viajado a 5 países diferentes. They have never eaten sushi before. Ellos nunca han comido sushi antes. Todas estas acciones tienen algo. Son cosas que ocurrieron antes, pero que tienen una validez al momento de hablar. Si la persona ha visitado Colombia varias veces, lo ha hecho antes, puede que esta sea la tercera ocasión o puede que no esté en Colombia, solo está hablando de lo que hizo en otros momentos. En el present perfect no es tan relevante en qué momento del pasado ocurrió, sino que es una acción completada. Por eso se habla de perfecto, es decir, algo que ya está fijo de tal manera que no importa lo que suceda, ya eso no va a cambiar. Por eso es que si yo digo, I have visited Colombia 3 times, ya no hay nada que pueda cambiar el hecho de que yo he visitado Colombia 3 veces. En esta parte, normalmente vamos a tener precisamente esa equivalencia en cuanto al uso del tiempo. Para esta parte vamos a encontrar algunas palabras que vamos a utilizar ahorita en la presentación un poco más adelante. Tenemos otras más que podemos utilizar, pero aquí para que tengan la parte clave principal, vamos a utilizar palabras como ever. Cuando utilizan combinada con have, es para preguntarle a alguien si en algún momento ha hecho algo. Por ejemplo, have you ever been to Peru? ¿Alguna vez has ido a Perú o en algún momento has ido a Perú? Ya con eso podemos hacer un tipo de pregunta usando el present perfect. Ya ahorita miramos en detalle qué verbos, cómo lo pueden utilizar, pero como para que tengan algunas cosas clave que ustedes puedan anotar, enfocándome precisamente de lo que van a ver en el componente formativo. Tenemos already para decir que algo ya se hizo. Oh, she has already booked the flight. Ya ella reservó el vuelo. Para hablar precisamente de acciones que se completaron y hacer énfasis en que ya está terminada. Just cuando es algo reciente. Como les decía, por eso se habla de present perfect. No necesariamente es algo muy lejos en el pasado, pero justo si es algo preciso que acaba de ocurrir no hace mucho tiempo, pues es bueno utilizar la palabra just. Oh, he has just arrived at the airport. Acaba de llegar al aeropuerto. Entonces, de esa manera enfatizamos que es una acción bastante reciente y más relacionada con el presente. Never, por supuesto, nos va a referir a lo contrario, a decir que hasta el momento no se ha hecho la actividad. I have never tried snowboarding. Y sí, por lo menos en mi caso nunca lo he intentado, entonces, bueno, es válido hasta el momento decir que no ha ocurrido. Yet, justamente nos va a indicar algo para decir en esta parte negativa, puede ser todavía no o aún no ha ocurrido algo. Oh, we haven't packed yet. Todavía no hemos empacado. Es decir, hasta el momento presente podemos decir que antes de este momento no ha ocurrido esa acción. Entonces, ya ahí tienen un par de expresiones que además de indicar, porque decíamos en la definición que el presente perfecto nos sirve para hablar de cosas que ya ocurrieron en el pasado, también nos sirve para confirmar que algunas cosas no ocurrieron en el pasado, no han ocurrido hasta el momento en el que se habla. Tenemos for y since. For puede decir por cuánto tiempo ha ocurrido algo, si sigue ocurriendo en el presente o si ocurrió durante un periodo en particular. Y since nos va a decir en qué momento precisamente empezó a ocurrir una acción. Por ejemplo, I have lived here or I've lived here for 3 years. Es decir, he vivido aquí por 3 años.
Ya dependiendo del momento en el que se cuente, se sabrá precisamente a partir de qué momento ocurrió, pero no es lo importante recordar eso, sino indicar o es el énfasis de cuánto tiempo ha pasado. Mientras que si digo, I've lived here since 2020, entonces ya ahí si la persona quiere hacer el énfasis en a partir de qué tiempo fue y ya uno sacará la cuenta para saber cuánto tiempo ha pasado. Pero ambas son acciones que vienen ocurriendo por un periodo de tiempo en específico. Bueno, entonces para mirar esta parte, recordamos a la hora de usar el present perfect, primeramente lo vamos a utilizar en acciones en el pasado que tienen una conexión con el presente, pero en la que no nos interesa saber en qué momento exactamente ocurrió la acción. Solamente el énfasis es decir que al momento en el que hablo, ya esa actividad ocurrió antes, ya se ha terminado. Por eso es que no se habla de present past, por así decirlo, perdón, past perfect en este caso, eh, porque en esta parte lo que queremos saber es si al momento presente en el que yo hablo, la acción ya ocurrió o no ocurrió. Y es el énfasis que tenemos. También utilizamos el presente perfecto para acciones que han sido completadas recientemente. Que de esa manera, ahorita lo veíamos, por ejemplo, es muy común utilizarlas con just. No vamos a decir cuándo ocurrió, sino que normalmente vamos a hacer un énfasis con palabras similares como recently o a few minutes ago, cosas así. Básicamente queremos hacer saber que es una actividad que aunque ya pasó, el énfasis es decir que está completada y podemos explicar si queremos que es algo reciente. Y también, obviamente, actividades que vienen ocurriendo desde el pasado y que ocurren hasta el momento en el que hablamos, sin necesariamente indicar que la acción va a seguir ocurriendo después. Ahorita veíamos el ejemplo de yo he vivido por tanto tiempo aquí. Puede que la persona esté hablando del periodo en el que ha vivido y va a dejar de vivir ahora ahí y por eso está haciendo esa cuenta. No necesariamente nos especifica si es hacia el futuro. Lo que nos interesa es la validez al momento presente. Bueno, entonces allí vamos a tener precisamente esa mirada más detallada de los momentos en los que utilizamos el present perfect, a diferencia de las acciones que podemos tener en pasado. Entonces, allí podemos hablar precisamente cuando tenemos acciones no terminadas. En ese caso, se puede observar precisamente cuando la acción inicia en el pasado y continúa de la misma forma en el tiempo presente. Si yo digo, por ejemplo, oh, Susie has worked here since 2019, estoy haciendo el énfasis de que empezó a trabajar en ese tiempo y a la fecha de hoy sigue precisamente trabajando en el lugar. Oh, they have not paid any rent for several months. Ellos no han pagado la renta por varios meses, lo cual me indica que es algo que todavía, al momento en el que hablo, sigue estando pendiente. Todavía no ha ocurrido lo que uno esperaría que pagaran su renta. No lo han hecho durante un tiempo y al momento de hablar sigue pendiente esa acción. Oh, Caroline has practiced swimming in this pool since she was little. Ella ha practicado allí. Cuando estaba pequeña lo hacía y actualmente lo sigue haciendo, por lo cual justamente tenemos esa actividad que sigue y bueno, en este caso el contexto más o menos nos daría la idea de que continúa a menos que por situación sepamos que pues va a dejar de hacerlo, digamos, se va de viaje y recuerda, ay, sí, fíjate, desde que era pequeña ha practicado aquí y ya no lo va a poder seguir haciendo. Ya en ese caso, pues finalizaría allí la acción, pero hasta el momento de hablar sigue siendo una acción que todavía no está
completada. Por eso utilizamos el present perfect. Si lo dijéramos en pasado simple, estaríamos refiriéndonos a que ya estamos seguros o queremos enfatizar precisamente en que ya esa actividad terminó. Si digo Caroline practiced swimming when she was little, entonces ya ahí sí, cuando ella estaba pequeña lo practicó, ya no lo practica más. También podemos precisamente especificar actividades o acciones que ya han sido completadas, las cuales ocurrieron en pasado, como decíamos hace un momento, sin ser relevante cuando ocurrieron. Lo único que nos interesa es saber si pasó o no pasó. En esta parte es donde muchas veces hay diferencias dependiendo de quién hable. Si yo digo, por ejemplo, Frank has gone to Brazil, para decir Frank ha ido a Brasil, aunque es más común decir has been to Brazil, pero igual la frase es válida. Allí uno puede decir Frank ha ido a Brasil, pero hay personas en las que pueden escuchar en español diciendo Frank fue a Brasil. En inglés, cuando vamos a hablar en el pasado simple, significa que nos vamos a enfatizar precisamente en un momento específico y lo más común es que vayamos a decir cuándo va a ocurrir. Oh, Frank went to Brazil last year. Mientras que si no es importante cuándo fue, en ese caso sí vamos a utilizar el present perfect para dejar claro que simplemente queremos saber, ¿ha ido o no ha ido? Sí, sí ha ido, ya. Entonces, para recordar esa pequeña diferencia, como les decía, son puntos en los que hay que a veces diferenciar con lo que hacemos en español, por lo que es bueno recordar cómo lo hacemos nosotros. Oh, Leah has lost her iPod. Leah ha perdido su iPod. Nuevamente, situación en la que podemos decir en español, ay, sí, ella se le perdió el iPod. Mientras que en inglés, hablando de algo que ya es invariable a este momento, se perdió, se perdió. Bueno, ojalá le aparezca, pero de momento está perdido. Consideramos que es algo irrecuperable y por eso se dice de esa manera. Ya dependerá obviamente de la intención. Si consideramos que hay una opción de recuperarla, digamos, Leah lost her iPod, but she's tracking it. ¿Sí? Le puede estar haciendo el seguimiento, digamos que tiene la esperanza de recuperarlo. Bueno, ya en ese caso usamos el pasado simple y contrastamos con el presente para indicar de algo que ocurrió en un momento y ahora otra situación contrastante. Ya es diferente. Oh, they have climbed that mountain together. Ellos han escalado esa montaña juntos. Bueno, sigamos a esta parte. También cuando venimos con acciones que se repiten de cierta manera, podemos utilizar el, el present perfect para esta ocasión. Habíamos visto que cuando se habla de rutinas es muy común utilizar el presente simple, pero si queremos hacer el énfasis de que es algo que viene ocurriendo desde antes, entonces vamos a utilizar el present perfect para hacer el énfasis en que es una acción que ya viene ocurriendo desde antes. Por ejemplo, Carol and Sue have gone to the gym once a week. Si han ido al gimnasio una vez por semana, podemos entender que siguen yendo. Es algo que se va a repetir. Mario has looked for a job all this month. Bueno, ha estado en eso todo el mes. A ver cómo le va. Sigue repitiéndose. Sigue haciéndolo, no necesariamente cada día, pero sí dentro de todo el mes podemos entender que ha habido varios intentos y que todavía es su intención hacerlo. They have been in line to pay for public services. Bueno, si han estado allí, han hecho la fila y han pagado, bueno, eso aplicaría para este caso. Sigamos acá. Tenemos allí cuando vamos a tomar el time for carrying out activities, cuando es el tiempo precisamente de hacer las actividades y estamos todavía dentro de ese tiempo. Esto indirectamente
implica precisamente, como se han dado cuenta en algunos ejemplos previos, que muchas actividades de presente perfecto van a seguir ocurriendo. Oh, Paul and Linda have gone to the movies several times. Si ellos han ido a cine varias veces, podemos considerar que seguirán yendo. Es lo que tiene en esa parte. No es que ya iban y ya no van a ir más, sino que sentimos que van a seguir yendo. Julia has visited the theater at every premiere of a play. Si siempre que hay algo nuevo va al teatro y pensamos que si llega otra obra nueva volverá a ir, pues va a aplicarse el present perfect. No utilizaríamos en contraste, por ejemplo, used to, si queremos decir que es algo que ya va a dejar de ocurrir. O Julia used to visit the theater at every premiere. Ah, bueno, ella solía hacerlo. Ya en el momento, pues cambió su opinión, ya no va o dejó de hacerlo. Ya dependerá del contexto, pero es diferente a lo que hacemos con el present perfect. Mm, bueno, aquí tenemos recently ended actions, como dijimos, acciones que que terminaron recientemente y estas muy comúnmente van con el adverbio just o con una expresión que nos haga entender precisamente el momento de la acción. La más común en ese caso. Joseph has fixed his car just now. Ha arreglado su auto justo ahora. Para decir, en este momento precisamente acaba de terminar. ¿Qué tan ahora es ahora? Ya dependerá del contexto. Si segundos, minutos, horas, depende de la acción. Oh, they have ended the relationship just this week. Terminaron su relación justamente esta semana. Entonces ya ahí hablamos de una acción precisamente completada, siempre validando cuál es el estatus de la acción al momento en el que uno habla. Y también precisamente como hemos explicado, para referirnos a cualquier momento que no es, en el que no es relevante decir cuándo precisamente ocurrió la acción. Oh, I have lived near famous movie stars. Yo he vivido cerca de estrellas famosas de cine. Bueno, ¿cuándo vivió cerca de estrellas famosas de cine? En algún momento del pasado. ¿Sigue viviendo ahora? No necesariamente nos lo dice siquiera. Puede que haya ocurrido, sí. Él lo ha hecho antes, de pronto ahora no. O lo ha hecho por un tiempo y sigue siendo así. No lo especifica en ese caso. Oh, Debbie has studied in Harvard for her law degree. Nuevamente, ha estudiado en Harvard. Puede que de pronto estudiara un tiempo y se retiró. ¿Quién sabe? Las cosas a veces ocurren de esa manera. Puede que haya estado estudiando por un tiempo y actualmente lo esté haciendo, pero no es el énfasis de la frase. Donald has won the lottery. Donald ha ganado la lotería. En ese caso, sí, podemos considerar en que una vez se la ganó, ya la tiene asegurada, pero no nos especifica cuándo es. Bien, aquí para recordar un poco, tengan en cuenta seguir precisamente el uso de la expresión have you ever. Cuando la vayan a estudiar, recuerden que básicamente va a servir para preguntar por algo que se haya hecho en pasado y que queremos validar cuál es su estatus al momento de preguntar. Si yo digo, oh, have you ever traveled abroad? ¿Alguna vez has viajado al extranjero? Como queremos validar su estado presente, podemos especificar si lo hemos hecho o no lo hemos hecho. Para esta parte, como el auxiliar de la frase es have, podemos responder también utilizando have en esa parte. Oh, yes, I have. O si no, negativa, pues no, I haven't. De esa manera se hacen las respuestas cortas para recordar precisamente cómo se hace. Oh, have you ever missed a flight? ¿Alguna vez, por ejemplo, se les ha pasado un vuelo? Sí, en mi caso, oh, yes, I have. Y si quiero ir con detalle, pues ya puedo especificar
en pasado simple. O I missed a flight in Barranquilla 5 years ago. Sí, se fue el vuelo, bueno, hubo que resolver de alguna manera para volar en otro avión, ya ese se fue. Entonces, en ese caso, al hablar de experiencias, podemos utilizar precisamente las preguntas como have you ever para preguntar si algo ha ocurrido en algún momento en particular. También para más referencias, recuerden que dentro del curso van a tener el video sobre lo que es el tiempo present perfect. Allí les van a explicar más detalladamente cómo lo pueden utilizar. Tenemos también lo que es la parte de las estructuras gramaticales, repasando justamente en lo que hemos visto. Como dijimos, el auxiliar has, have y has para tercera persona es lo que se utiliza en este caso. Siempre vamos a seguir el mismo orden de ideas que ya hemos venido viendo en los niveles anteriores, utilizando sujeto, auxiliar, verbo, que en este caso va a ir en past participle, y luego el complemento. Por ejemplo, I have visited San Andrés twice. Yo he, para utilizar allí con el auxiliar have, visited, así como en español hacemos el participio visitado. Luego sí el complemento, San Andrés twice, a San Andrés 2 veces. En la forma negativa, simplemente el auxiliar va a indicar la negación utilizando have not o has not, o en su forma de contracción, vamos a utilizar haven't o hasn't. Y nuevamente ya allí sí, verbo y complemento según cómo aplica a esta parte. Oh, she hasn't booked the hotel yet. Ella todavía no ha reservado el hotel. Y en la forma interrogativa, como ya sabemos, el auxiliar debe ir primero para que de esa forma se organice la pregunta, pero sin perder el orden de sujeto, verbo y complemento que va después. Have you ever flown in a balloon? ¿Alguna vez has volado en globo? Y como vemos, en este caso, la estructura gramatical que siempre hemos estado viendo no se va a perder. De estos ejemplos los van a tener cuando vayan a observar el contenido en el curso. Simplemente acá me tomé el tiempo como para que lo miremos aparte, explicar un poco allí en contexto cuáles son los contenidos que ustedes van a estudiar, pero eso sí, es importante que ustedes tomen su tiempo para estudiar los componentes formativos, explorarlos, porque además de la explicación que yo doy acá, los consejos que les puedo dar, también hay ejercicios en los que, por ejemplo, estas frases que tengo allí, que las tomé del componente formativo, no solo las pueden leer, sino también van a tener allí la parte de la escucha para que ustedes practiquen cómo suenan las frases, traten de contrastarlo con su pronunciación para que ustedes validen que lo están haciendo bien, y también van a tener la parte de las actividades didácticas en las que ustedes pueden poner en práctica lo que van aprendiendo sin que tengan que esperar al momento de hacer una evidencia para que entonces sea cuando van a ya finalmente hablar de eso. También van a encontrar en el curso una tablita donde les va a especificar para aquellos que les gusta más esta forma. Allí les va a explicar justamente el orden en la frase, recordando que, bueno, have y has es el equivalente a cómo usamos el verbo haber en ese caso. Pendientes, pues al uso como sale en esa parte. Y como había hablado, lo que tiene que ver con los participios, decíamos que la frase utiliza el participio pasado. Entonces, en esta parte debemos recordar, cuando hablamos de participios, que los verbos regulares, como lo vimos en su momento con el pasado, van a utilizar simplemente la terminación ed para agregarse. Recuerden que el sonido suele ser bastante breve, como en walk, walked, en travel, traveled,
Así que en pasado simple y en participio, pues utilizamos la misma forma. Sin embargo, hay verbos irregulares que cambian mucho de forma y pues ya requerirán justamente que tiremos memoria para que no se nos olvide. Por ejemplo, el verbo be ya tiene el participio que es been, el de fly que es flown, el de go es gone y demás. Hay varias categorías que se pueden observar y es un recurso que voy a estar compartiendo allí más adelante para que ustedes lo tengan a la mano, como para tratar de recordar verbos que suelen utilizar participios más o menos similares. Ya vimos allí que utilizamos have you ever y luego colocamos el participio pasado del verbo, que es para preguntar por experiencias relacionadas, y veíamos también las opciones de respuesta que teníamos hace un momento. Aquí por colocar algunos ejemplos de verbos que podemos mirar en participio, por ejemplo, vamos a ver que algunos utilizan estrategias similares como el de see, que es seen, el de eat, que es eaten, o el de take, que es taken. En otros, por ejemplo, como en meet, cambia un poco la parte de la vocal, que es met, recordando que ciertos verbos que terminan con Y, aunque sean regulares, suele cambiar la Y por I latina, como try, que es tried. Cuando sigue antes una consonante, como el sonido de la E en la terminación ED no suena así como muy fuerte. Entonces, para evitar tres consonantes juntas, se cambia la Y a I latina. Bueno, ya allí vamos a tener recursos. Recuerden que dentro del curso van a poder observar más verbos en participio como para que tengan precisamente en esa parte. Ahora, cuando vayamos a utilizar el, el uso de el verbo go, debemos recordar que cuando hablamos de viajes, que es el contexto en el que vamos a tener este componente formativo, nos vamos a encontrar que hay expresiones como have been to y have gone to. Las dos se suelen traducir como haber ido a un lugar. Sin embargo, hay una diferencia. Cuando vayan a utilizar have been to, se va a referir a que han ido a un lugar, estuvieron allí, pero ya no están allí. Ya se fueron a otro lado o ya regresaron. Mientras que have gone to significa que se han ido para quedarse allá en ese lugar. Y recordar que en este caso, si queremos enfatizar exactamente la información, ya allí pasaríamos a utilizar el past simple. Si yo digo, oh, Mark has gone to Rome, Mark se ha ido a Roma. Ya va en viaje o ya llegó, depende. Pero si digo, por ejemplo, ¿cuándo fue? No, se fue en 2021. Entonces ya allí no voy a utilizar el present perfect si ya digo la fecha. Mark went to Rome in 2021 or Mark was in Rome in 2021. Pero bueno, ya allí cambiaría por precisamente al especificar un momento ya deja de ser el present perfect porque el present perfect no le interesa cuando ocurrieron las cosas. Pues bien, acá vamos a tener un video. Recuerden observarlo cuando estén mirando el componente formativo para que puedan mirar las estructuras en más detalle. Allí les dejo la información de todos modos según lo necesiten. Bueno, algunas cosas que vamos a mirar, como para hacer un poquito aquí de introducción a lo que viene. Vamos a tener un poco de vocabulario sobre viajes. Mirar que podemos hablar cuando vayamos de lugares. Podemos hablar de destination para decir hacia dónde vamos. Abroad es una palabra muy importante, ya que se refiere al extranjero, viajar afuera del país. I travel abroad significa yo viajo al exterior, el extranjero, yo viajo fuera del país. Tiene varias formas de traducirlo. Countryside, cuando hablamos del campo, es algo que hacemos ir al pueblo o algo similar. Bueno, la expresión allí, we go to the countryside. Landmark, para ir a un lugar famoso, destacado. Cada ciudad, lugar, creo que tiene siempre un landmark, siempre tiene un lugar en el que
Todos tienen la referencia. Cuando hablamos de actividades to backpack, backpack se refiere al maletín, al morral. Cuando lo hablamos de esa manera, se refiere a ir mochila al hombro para salir. Sightsee, que es cuando nos referimos a ir simplemente a mirar una cosa y otra cuando hay varios lugares interesantes. Tenemos check-in y check-out, hubiera agregado allí, ¿verdad? La opción, básicamente, que es cuando uno hace una reserva en un lugar, se registra al entrar y se registra al salir para esa parte. Y explore, pues bueno, lo podemos utilizar precisamente para hablar de la exploración en general. Al hablar de experiencias, es muy común hablar de unforgettable, de cosas inolvidables, algo que nos marca en nuestra experiencia. Adventure para aquellos que van a hacer cosas precisamente de aventura. Journey para hablar de viaje en general, referirse a la experiencia. Ahí cuando traducimos journey como viaje, a diferencia de flight, que se refiere al hecho de moverse de un lugar al otro, journey se refiere al conjunto de la experiencia, ya desde que uno llega, visita, hace, hasta el momento en que uno se va a regresar, mientras que flight o trip ya se referiría al viaje como tal, al ir de aquí a allá y regresar de allá a acá, no que ocurre en el lugar en el que estoy. Y memory, porque cuando van a ocurrir estas experiencias, pues recordamos precisamente lo que ha ocurrido hasta ese momento. Bueno, pasamos acá entonces a lo que tiene que ver a la parte de las expresiones de tiempo, para recordar precisamente expresiones que pueden aplicarse con el uso del present perfect, como lo hemos visto. Algunas ya las habíamos mirado, pero vamos a echarle allí un vistazo. Tenemos la parte del uso de ready, cuando hablamos de algo que ya ocurrió, que está terminado. Yo digo, por ejemplo, Claire and Susan have already finished their work in the office. Para decir que ellas ya han terminado su trabajo en la oficina. Simplemente quiero enfatizar en que es algo que precisamente ocurrió antes de este momento. Es un énfasis adicional a lo que ya de por sí el contexto de la frase nos da, o para distanciarla un poco más del presente, si es que cabe lugar allí sin especificar todavía cuándo ha ocurrido. Podemos utilizar ever, como habíamos dicho, para preguntas, para indicar si alguna vez ha ocurrido algo. Ever es lo contrario de never, porque never significaría que ninguna vez, nunca ha ocurrido algo, mientras que ever significaría alguna vez en esa parte. Tenemos for, que como decíamos indica la duración de algo, la extensión de alguna actividad que se ha hecho. Usualmente cuando es combinada con el present perfect es para especificar que está relacionada con el presente, aunque en algunos contextos no necesariamente es así. Oh, Robert has lived in New York for many years. Robert ha vivido en Nueva York por muchos años, como para darnos la idea más o menos de que sigue allí, pero eso viene desde hace un tiempo. Podemos preguntar, hablando de eso, por how long, cuando queremos saber precisamente la referencia desde el qué momento hasta el presente ha ocurrido la acción, como para tener allí una idea precisamente de tiempo. Just, que lo vimos hace un momento, para indicar algo reciente que acaba de ocurrir, todavía sin especificar exactamente el tiempo en el que ha ocurrido, pero tratando allí de acercarse un poco sin pasarnos precisamente a dar el momento exacto, lo cual nos daría ya una idea de simple past. Tenemos recently, que precisamente es similar a just, nos va a referir a algo que sucedió hace poco, es algo que han hecho hace un momento y pues eso le da validez en este momento. Podemos utilizar since, como lo veíamos hace un rato, similar en esta parte a la acción.
indicar precisamente desde qué momento ocurrió algo. Ahora, si lo que queremos es un énfasis directo a su estado en el presente, podemos utilizar so far o up to now, los cuales traducirían como hasta ahora, hasta este momento, por el momento, por ahora. Todas esas van a tener allí como la misma idea. Oh, that band has performed in this theater so far. Hasta ahora, esa banda es la que se ha presentado en el teatro. O si quiero decir que lo ha hecho varias veces, o y que lo va a seguir haciendo, que es lo que como que tenemos cuando decimos que algo es hasta ahora es porque puede que cambie. Oh, this band has performed in this theater 3 times so far. ¿Sí? Se ha presentado 3 veces hasta ahora. Ahí la idea de que puede haber más. Still nos indica precisamente una actividad que no ha terminado. Es similar a so far en el sentido de que nos da la idea de que se va a seguir repitiendo. Entonces decimos, Monique still hasn't washed the dishes. Monique todavía no ha lavado los platos o sigue sin haber lavado los platos. O sigue sin lavar. En español lo hacemos más sencillo en esa parte. Pero cuando hablamos de still, significa que no lo ha querido hacer, sigue sin hacerlo y permanece en eso. Especialmente explica como insistencia o, por el contrario, mucha paciencia para algo y nada que ocurre. Pero se refiere a eso, a algo en el que se repite como la intencionalidad o la revisión de si la acción ocurre o no ocurre. Y pues yet, que ya también lo habíamos visto precisamente, para decir que algo todavía no ha ocurrido de esta manera. Yet va muy de la mano con oraciones negativas y con preguntas. Recuerden también cuando vayan a hablar de varias frases o varias acciones, ya que hablamos de experiencia, utilizar algunas expresiones que nos pueden servir para esta parte, como por ejemplo first, cuando hablamos de lo primero, then, cuando viene entonces una segunda acción. Podemos utilizar after that para decir después. En inglés no se usa solo after en esa parte, sino after that o after this, para decir después de eso, después de aquello, y allí sigue la acción. Since then, para decir desde entonces, cuando hablamos de algo que ya terminó y a partir de allí cambió todo. Eh, Podemos tener en este caso before, cuando es antes había una cosa. Y bueno, esa la complementamos con then. Antes era así, ahora es otra forma. Y finally, para cerrar en esa parte, para que recuerden ahí un poquito a la hora de utilizar actividades muy similares. La tercera parte que van a tener en el componente formativo va a estar relacionada con lo que tiene que ver con los viajes. Entonces, recordar mucho, observar esas palabras. Y ahorita veíamos algunas palabritas clave, pero como para recordar. En la parte del, por ejemplo, lo que es el aeropuerto, podemos utilizar palabras como boarding pass para allí el pase de abordar, luggage, que es el equipaje, the check-in counter, así como en la imagen precisamente, que es donde llegamos a hacer el check-in, aunque hoy en día el check-in no se hace necesariamente en el counter. De hecho, en el contexto de aeropuerto es muy común utilizar esa palabra más que otra cosa, pero sí algunas personas lo hacen allí. Flight attendant, cuando tenemos el asistente de vuelo. Gate, para hablar de la puerta en la que van, por ejemplo, a entrar. En este caso, gate se diferencia de door porque no es el objeto físico, sino el espacio por el que entramos al avión. Y customs, que es la aduana, especialmente para vuelos internacionales. Cuando hablamos de servicio, nos podemos referir a cosas como una reservación, reservation, room service, que siempre nos ofrecen servicio a la habitación, front desk, cuando hablamos de un hotel, hay un punto precisamente donde podemos llegar y nos dan toda la atención y demás. Double room, para hablar de tipos de habitaciones, amenities, dependiendo de los servicios adicionales que nos presten. Cuando hablamos de leisure activities, lo que es precisamente para hacer durante una vacación, un viaje,
Sightseeing, como decíamos, es pasear para ir a ver lugares, observar aquí y allá. Hiking, cuando es caminata o escalar. A guided tour es muy común en vacaciones, que nos den un tour donde el guía es el que indica qué lugares va, por qué son relevantes y todo lo demás. Souvenir shopping, pero claro, si van de viaje, especialmente es algo muy de los colombianos, ¿no? Siempre se espera que el que se va de viaje traiga algún detalle del lugar al que fue. Y sunbathing para tomar el sol al lugar al que vayan. Bien, de los verbos que podemos tener en cuenta que pueden utilizarse en una experiencia de transporte, tenemos drive, que es manejar, cuando hablamos de autos, vehículos cerrados, a diferencia de ride, que puede ser para motos. Tenemos drop off, y cuando hablamos de, por ejemplo, dejar, cuando paran para dejar a alguien. Fasten the seatbelt, eso es muy de los aviones, ajustarse el cinturón. Fly, que es volar. Get in, cuando entramos a algo. Ah, get lost, perderse, lamentablemente es parte de lo que puede haber en el viaje. Get off, similar a drop off, solo que get off se refiere a que uno se baja, mientras que drop off es que alguien lo deja a uno para que uno se baje en un lugar. Get on también se puede utilizar con get. Hay mucha flexibilidad en esa parte, que es subirse, montarse en algo, especialmente una atracción o un tipo de vehículo. Get out, que es salir. Go, you can go by bus, by car, by foot. Hay muchas formas en las que uno puede desplazarse. Tenemos lose, perder, así como ahorita decíamos get lost. Por ejemplo, you can lose your passport, puede perderse el pasaporte. Tenemos en esta parte miss the plane, que se le pierda a uno o el vuelo, no de que uno no sabe dónde está, sino de que pasó el tiempo en esa parte. Pick up somebody, recoger a alguien. Ride, que les decía ahorita hace un momento, montar, ya en ese caso es para abiertos, montar en bicicleta, moto, caballo. Se utiliza ride en vez de drive. Run over, lamentablemente pasa, atropellar. Set sail, zarpar cuando es en barcos. Slow down, cuando es frenar o bajar la velocidad un poco. Speed up es lo contrario, acelerar. Take, que es tomar y ya depende del medio de transporte. Take the bus, ahorita vamos a ver unos ejemplos. Y walk, que es caminar. Y hablando de eso, vamos a complementar lo que acabamos de ver con justamente los medios de transporte. Si son aéreos, puede ser, por ejemplo, airplane, un avión. El avión puede ser de carga, sería cargo plane. Helicopter, a hot air balloon para aquellos que hayan subido en globo, a rocket, un cohete, a space shuttle si fuera un transbordador espacial, a spaceship si es una nave espacial, por poner ejemplos así un poquito más en lo grande, o zeppelin. A veces utilizamos la palabra zeppelin o dirigible en español. Si es un medio acuático, puede ser, por ejemplo, boat, para hablar de un bote. Puede ser un fishing boat si es de pesca, y sí, algunos lo utilizan para transporte, depende del lugar en el que estén. Sailboat si es con velas, aquellos que van impulsados por el viento. Canoe, que es una palabra nativa de nuestro continente. Jet ski si es una moto de agua. A submarine. Tenemos vessel si es un buque de los más grandes. Ship en general para barco como tal. Hay distintos tipos, puede haber, por ejemplo, cargo ship o cruise ship. El cruise es más común, el crucero, cuando hablamos de la parte de, digamos, salir a tener experiencias, vacaciones, viajes. En cuanto a lo terrestre, podemos utilizar the bus. Creo que en Colombia, pues es el primordial para desplazarse por tierra. Tenemos double decker, de cuando el bus es de dos pisos. En Colombia hay algunos, pero no muchos. School bus, si es un bus escolar, a veces hay viajes que son organizados por los colegios. Bicycle, si van en bicicleta. Ambulance, espero que no les toque, en ambulancia. Car, pues obviamente si tienen su auto. Truck, que es el camión. Train, por supuesto, en tren. Motorcycle,
que sería el de la motocicleta, scooter, cuando es en motoneta, el subway, cuando es en metro. En Colombia, pues hay metro, pero no es subterráneo. Sin embargo, hay la costumbre de decir subway, ya que en los países donde se ha inventado es lo más común que haya. Y tenemos van también si es una camioneta para ese caso. Bueno, vamos entonces, ya que hemos visto este vocabulario, vamos a estar ahí cerrando esa parte de lo que tiene que ver el componente formativo. Para esta parte, pues les recuerdo, como habíamos visto, pasaríamos a mencionar lo que es la parte de la evidencia que ustedes van a realizar. Bueno, entonces para esta parte, al hablar de la evidencia, vamos a utilizar o vamos a seguir la primera evidencia, que es la presentación en video. La idea en esta parte es hablar de experiencias justamente de vida y es lo que vamos a estar viendo en esta parte. Para ello, pues la recomendación es justamente mirar lo que dice la guía de aprendizaje al respecto. Y para esta parte vamos a tener un video, no tiene que ser demasiado largo, aunque obviamente siéntanse en la libertad de utilizar todo lo que ustedes saben, porque allí van a poner en práctica las cosas y también van a tener la posibilidad de, en general, pues saber justamente si lo están haciendo bien, recibir recomendaciones, consejos. No crean que les va a dañar la nota porque intenten más cosas, ¿no? Yo valoro bastante que precisamente los estudiantes agreguen más incluso de lo que se les solicita y me gusta pues dar las recomendaciones porque de esa manera sé que desarrollan sus habilidades. La idea en este caso es precisamente enfocarnos en hablar de aquellas experiencias que hayan sido relevantes en la vida, qué circunstancias los han marcado, especialmente de manera positiva, aunque ustedes eligen precisamente la temática, qué cosas han hecho, qué vivencias han tenido que ustedes mantengan en sus recuerdos y que quieran compartir. En esta parte allí se dan sugerencias sobre, por ejemplo, si quieren complementarlo con una presentación, lo pueden hacer en Prezi o en emails o si quieren en PowerPoint, la herramienta que ustedes sientan mejor. Aquí se recomiendan algunas herramientas con las que pueden grabar pantalla. También si lo desean, en aplicativos como Zoom o Teams, también existe la opción de grabarse. Si ustedes desean incluirse ustedes, también lo pueden hacer. O si solo quieren grabar su voz y la presentación, también lo pueden hacer. El centro de todo es que ustedes practiquen su expresión oral, lo cual es muy importante para este caso. Si quieren, pueden subirlo a la plataforma. Si de pronto el video es muy grande, pueden subirlo a YouTube o a Vimeo. En ese caso, dentro del tiempo mientras lo evalúo, colóquenlo como público para que no vaya a haber problemas con el enlace. Ya después pueden cambiar los permisos de eso. O también lo pueden subir a Google Drive o OneDrive, nuevamente teniendo en cuenta que lo guarden como público el enlace, que sea para ver que cualquier persona pueda ver con el enlace para que no vaya a haber bloqueo en ese caso, porque a veces, especialmente Google Drive, hay que mandar un correo que la persona active el permiso y pues eso va a demorar su evaluación. Es como para que lo tengan en cuenta. Allí les van a dar algunas sugerencias para esa parte. Aquí consiguen algunas recomendaciones sobre qué tipo de preguntas pueden responder como para que tengan una idea en esa parte. Recuerden estudiar primero el componente formativo para que ya tengan claro cómo utilizar el presente perfecto para hablar de este tipo de experiencias. Para aquellos que de pronto no lo han hecho hasta el momento, recuerden que simplemente bastará con hacer clic en el enlace aquí para cuando ya lo vayan a mandar y una vez ustedes ingresen, van a tener allí las opciones de envío y pues de esa manera va a quedar enviado. También pueden entrar allí, mirar precisamente en qué estado aparece la evidencia para que verifiquen que haya sido enviada, que haya quedado subida. Si
lo suben en otro espacio que no sea de pronto aquí directamente dentro del curso, también tienen la opción de en esa parte entrar y mandar el enlace. No tiene necesariamente que haber un archivo, pero sí debe ser obligatoriamente a través de este espacio. Aquí ustedes le van a dar a agregar entrega y en agregar entrega van a poder copiar el texto, sea por ejemplo con el enlace o decir, profesor, aquí está mi evidencia. No es obligatorio escribir algo, no se preocupen, pero si es el enlace, pues por lo menos colóquenlo allí en esa parte o si llega a ser necesario, pues simplemente adjuntar el archivo para enviar lo que vayan a enviar. Y ya una vez quede allí, pues allí mismo van a poder mirar justamente el estado de su entrega. Aquí pueden adjuntar el archivo, sea haciendo clic aquí o arrastrar y soltar, y luego le dan a guardar cambios. Recuerden siempre enviar el archivo, asegurarse de que la entrega quede enviada para que no vayan a tener inconvenientes con su participación.